Aquí un dato interesante, ¿sabías tú que el Opus Dei tiene o ha tenido una escuela de mucamas? La escuela de mucamas del Opus Dei se llamaba Instituto de Capacitación Integral de Estudios Domésticos. Era la escuela de mucamas que el Opus Dei tuvo en Argentina entre 1973 y 2017. Ya son 43 años las mujeres que denunciaron a los seguidores de Escrivá Balaguer ante el Vaticano por haber sido reducidas a la servidumbre. Claudia Carrero entró a la cocina, la más grande que había visto en su vida, que el paso alegre de una nena y el uniforme a cuadros diminutos, rosas y blancos, tuvo que levantar la vista desde su metro 30 para ver el lavavajillas que duplicaba su altura. Le pareció tan moderno esto y extraño, además inmenso como todo, desde que había cruzado el portón de rejas de la mano de sus padres una hora antes. Este texto se trabajó en el laboratorio de no ficción creativa llevado adelante por Revista Anfibio, el doctorado de escritura en español de la Universidad de Houston y maestría en periodismo narrativo de UNSAM entre septiembre de 2022 y mayo 2023. Y sigo. Detrás del paredón infranqueable había un pequeño paraíso con árboles altos hasta el cielo, flores perfumadas, pajaritos. Así eran los bosques en los cuentos de princesas. Una mujer bien vestida y amable les mostró las habitaciones en las que vivirían los próximos 3 años. A ella le tocaría una de 3 chicas, pero había otras de hasta 6. No le importó que fuera más chiquita que la que tenía en su casa en Villarramalo, una ciudad pequeña mitad de camino entre Buenos Aires y Rosario. Dejó el bolso que traía sobre la cama marinera. La mujer bien vestida las llevó hasta una sala a la que llamó el planchero. Como era verano, el calor que hacía dentro no contrastaba con el de afuera. Un tiempo después, cuando le tocó pasar decenas de sábanas por las rodillos enormes, parecía pues ese calor húmedo estancado en el aire como una nube pegajosa. Y continuó. Con el trapo seco en la mano se acercó al lavavajillas mirando la escena. Unas chicas llegaban con los carros de acero inoxidable llenos de platos, cubiertos y vasos sucios. Aquí los pasaban por agua caliente, los acomodaban en estos cajones de madera tan pesados que tenían que levantarlos entre dos, y además los ponían a lavar. Cuando la máquina terminaba, empezaba este trajín. El repasador en la mano derecha, un vaso en la mano izquierda, primero por dentro, después por dentro, por fuera el carrito y siguiente. La única indicación era apurarse. Rápido por dentro, por fuera, segunda pasada, carrito y al siguiente, y siguiente, y seguía rutinariamente. El ritmo lo marcaba la máquina, los cajones salían uno detrás del otro, se volvían a llenar y otra vez a empezar. ¿Cuántas chicas eran? Muchas, pero el movimiento era tanto que no se podían contar. Además, estaban las instructoras y las que dirigían, que iban de acá para allá. Del otro lado de la pared, 100 hombres más comían en un salón elegante. Claudia no podía verlos desde el office, así le decían a la trastienda de la cocina, pero se escuchaba este murmullito. Las únicas que podían cruzar la puerta hacia el otro lado eran las doncellas, como las llamaban, las chicas un poco más grandes que ya estaban pues en la escuela y tenían esta experiencia. Iban y venían con los carros y su uniforme azul con puntillas blancas. El plato sucio se saca por el lado derecho, el plato lleno se pone por el lado izquierdo.
en silencio, sin mirar a los ojos, sin llamar la atención y por supuesto sin bambolear las caderas. El agua por el lado derecho y el vino por el izquierdo, paradas detrás del comensal. Solo el brazo asoma en la mesa, sin ningún roce, apenas una pequeña presencia. A los dos lados de la pared, los cuerpos uniformados se movían con la perfección de los engranajes de un mecanismo automatizado. Claudia estaba atenta a todo. El pelo prolijamente recogido en una colada de caballo, los ojos grandes por los nervios, el repasador en la mano derecha, un vaso en la mano izquierda, primero por fuera, después por dentro, segunda vuelta, al carrito 1, 2, 3, 4, 10 o 20 veces. No llegó a percibir la diferencia en el movimiento. El vaso se le escurrió del resplandor. Las tragedias suceden en tan solo un segundo. Siguió la caída con la vista y antes de que llegara a pedirle adiós, vio cómo estallaba contra el piso. Hubo un silencio artificial. Todo el mecanismo se detuvo. Claudia quedó paralizada con el vaso destrozado a sus pies y el repasador ahora pues húmedo en la mano. Vio como una mujer iba directo hacia ella. Con la voz baja, casi amable, le habló de cerca, diciéndole mi Cholita, no se preocupe, y señalando una lista de precios que estaba colgada en la pared. Usted lo va a pagar con su trabajo, manifestó. Claudia perdió la cuenta. Habrá secado 10.000 o 30.000 vasos. ¿Cuántos pisos y baños limpió? ¿A cuántos hombres y mujeres les cocinó cenas exquisitas con entradas, primeros platos, postres, panadería casera? ¿Cuántos pantalones, sacos, polleras, sotanas, sábanas y manteles fregó para sacarles hasta la última mancha y planchó hasta dejarlos tan lisos como ahora se veían en sus manos? Lo que sí contabilizó fueron los 22 años y 6 meses en los que fue una sirvienta del Opus Dei. Y siguiendo con esto, lo escribió en un documento que tipió en el verano del 2020. Se sentó en la computadora en su casa en Rosario y mientras miraba jugar a su hija, a Angelina, casi con la misma edad que tenía ella cuando le probaron el uniforme, escribió: no se preocupe, mi Cholita, usted lo va a pagar con su trabajo. Así, todo en mayúsculas, describió detalles de los casi 10.000 días en los que trabajó aquí. Rezó y se flageló y además besó el piso apenas sonara el despertador cada mañana a las 6 diciendo: te serviré. Lo contó con sus palabras y lo escribió pues con bronca, mucha bronca. Lo mismo hicieron otras 42 mujeres ese mismo verano desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, desde Moreno, desde Ezeiza, desde Tigre, desde España, desde Canadá, Estados Unidos. 7 años, 16 años, 13 años, 18 años, 26 años, 11 años, un cadáver exquisito de historias personales con algunas diferencias de tiempos y espacios que, puesto en conjunto, describen una máquina en la que metieron a cientos de mujeres jóvenes y pobres que al final del proceso pues eran mucamas profesionales y devotas obedientes. Una fábrica. En 1973, cuando terminaba un gobierno militar en Argentina, cuando un gobierno popular estaba por reasumir este poder y a punto de sancionar la ley más progresista de América Latina en derechos laborales, la organización católica Opus Dei abrió una escuela de mucamas en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de la capital, que la llamaron Instituto de Capacitación Integral de Estudios Domésticos.
por sus siglas ISIET. Tras casi 10 años de estancia en el país, las primeras mujeres del Opus Dei, que ya contaban con un buen conocimiento de la realidad argentina, individuaron como necesidad urgente la tarea de devolver a los trabajos domésticos su propia dignidad. Rememoró la primera directora, Ana María Sanguinetti, en un documento de 50 páginas publicado en este Instituto Histórico Escriba de Balaguer en el año 2010, que relata la gesta de una de las labores apostólicas más modernas y dinámicas, por así decirlo, que se conocen en la zona. Ana María Sanguinetti fue una de las dos mujeres que en 1979 tocó la puerta de la casa de Claudia y se presentó como la directora de ISIET. A Claudia le había recomendado una mujer para la que trabajaba su tía en la ciudad de Rosario. Le había prometido que se iba a estudiar a esta escuela de hotelería de Buenos Aires. Después podría ser su dama de compañía. Pasaron pocos días entre Claudia dijo que sí y golpearon la puerta de su casa en Villa Ramalto, una escuela secundaria con orientación en tareas del hogar, le explicaron a sus padres, solo para mujeres católicas, por supuesto. Antes de irse, la directora le dio a Claudia una estampita con la imagen de José María Escriba de Balaguer, que es su patrono, y había tenido pues otras estampitas en sus manos, pero a su hombre de anteojos negros, de marco grueso y media sonrisa no lo había visto nunca. No se olvidó de la famosa frase que él estaría diciendo: siervo de Dios. Al pie. Va a haber un sorteo entre varias chicas para entrar a esta escuela. Rézale mucho, así te eligen, le dijo esto Sanguinetti. Claudia rezó mucho cada noche y a veces también día a día. Rezó 2 o 3 meses sin parar. Cuando la llamaron sintió que alguna especie de milagro había ocurrido. Era el primer deseo que se le había cumplido. Le habían elegido a ella entre tantas otras. El llamado fue en noviembre. Le dijeron que se presentara el 3 de enero en 1980 y hacía 6 días había cumplido ya los 14. Cada vez es menor el número de personas que quieren dedicarse a estas tareas domésticas y quieren realizar esos trabajos que no están satisfechos porque son subestimados por la sociedad. Esta última lleva a los jóvenes a emplearse transitoriamente, a considerar más decorosa un trabajo de obrera, de fábrica o de aprendiza de peluquería que el de empleada del hogar, cuando esa es precisamente el trabajo que tiene como objeto directo el más digno, el ser humano. María Alba Biota, promotora y asesora pedagógica del CIET de 1972. El paredón infranqueable encerraba 9 hectáreas que habían sido la casa quinta de una de las familias pioneras de San Miguel en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de la capital. Los Gallardo se habían despojado de su propiedad en Bellavista después de la insistencia y la buena oferta de la Asociación para el Fomento de la Cultura, la primera asociación civil creada por el Opus Dei en la Argentina. Esto fue en 1961. Se compró con aportes de los primeros miembros. Con este terreno, los Gallardo habían entregado el viejo casco, una casona de grandes galerías con mayólicas y suelos terracota, pisos de madera y techos de ladrillos típica del siglo XIX. A esa casona le continuaba
otra de estilo colonial, de techos con tejas naranjas, galerías de columnas blancas, un patio con un como es un aljibe y una fuente de agua sobre la entrada principal. Los Gallardo habían bautizado a su casa quinta como La Chacra, y así quedó para siempre. Sonaba bien para una casa de retiros y convivencias espirituales. Unos años después, este nombre, quedó revestido de un aura sacro en su única visita a la Argentina entre el 14 y el 18 de junio de 1974. José María Escribá de Balaguer vivió allí en esta casa. La escuela empezó a funcionar en 1973 en algunos cuantos de la construcción colonial. En la otra punta de la casona, así no había manera de que los huéspedes se cruzaran con las chicas, salvo con las que los servían. Quédese claro aquí, la escuela empezó en 1973 en algunos cuartos de la construcción colonial. En la otra punta de la casona, así no había manera de que los huéspedes se cruzaran entre sí, las chicas, y salvo que ellas las sirvieran. Cuando Claudia llegó en 1980, se respiraba un perfume de los pinos y los eucaliptos cincuentenarios que habían inspirado el nombre de la ciudad, Bellavista, y un sentido común católico y militar que blindaba los límites como los de una aldea. Todo el barrio lindaba con este predio del ejército más grande del país, Campo de Mayo, que marcaba el ambiente y las reglas de la vida también. Entonces la dictadura militar de aquel entonces tenía ya casi 4 años en el poder, de los 7 que estaría, y ese sería uno de los centros de tortura y secuestro clandestino en los que habían asesinado y desaparecido a miles de personas. Puertas adentro de este paredón también se hablaba de eso. Los que cenaban ahí eran miembros de la élite del Opus Dei, hombres profesionales, algunos de apellidos ilustres, linaje terrateniente, empresarios, políticos, judiciales, académicos. Poseían hombres comunes y corrientes, o parecían hombres comunes y corrientes, debían serlo, pero eran pues elegidos. Habían aceptado el desafío de santificarse en la vida ordinaria a través de su trabajo y del celibato. Como se dice, la presidencia del dinero y la fidelidad a las enseñanzas de José María Escribá de Balaguer. A esto le decían compromisos de castidad, compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Eran máximas equivalentes a los votos de los religiosos, pero los llamaban así compromisos porque ahí estaba su distinción. A diferencia de los sacerdotes, ellos eran laicos que podían participar de la vida civil sin restricciones. Podían ser legisladores, jueces, profesores, universitarios, periodistas, empresarios, banqueros. No solo podían, sino que tenían que serlo. Llegar a los más altos cargos de la sociedad, ocupar la cima del poder, porque el mundo es como una montaña y quien quiera dominarlo debe llegar a la cima, a la cumbre, para desde allí derretir la nieve y bañar el resto. El Opus Dei, creado en 1928 por inspiración divina en la España del dictador Miguel Primo de Rivera, desembarcó en Rosario en 1950. El fundador de la obra de Dios Escribá de Balaguer llegaba a años de intercambio epistolar con el obispo castrense Antonio Cagiano. Ese año también llegaron a Chile y antes a México. Para la década de los 60 se multiplicaban los miembros. Con ellos también creció la necesidad de tener propiedades para crear residencias para la vida en comunidad.
en familia entre hombres y mujeres por separado. A la chacra iban a hacer sus convivencias y el retiro anual, equivalente a las vacaciones que en esas épocas doradas duraba un mes, nada más. Para enero de 1980, entre sacerdotes y laicos varones llegaban a 100 personas. Tuvieron que llevar a todas las alumnas nuevas para poder atenderlos. En febrero se fueron los varones y llegaron a las mujeres. Ellos también eran de clases altas y vivían castas, pobres y obedientes, pero con menos ambiciones en la vida pública. Su misión era mantener las residencias y centros del Opus Dei, dirigir a las mucamas que servirían a los varones en primer lugar y después a ellas, y llegar a las mujeres de buena sociedad para hacerlas supremacías. Era un segundo auxilio de membresía abierto a varones y mujeres también de familias pudientes y poderosas, pero no tomaban el compromiso del celibato, sino más bien el de formar familia. A ellas se les daba formación espiritual, se les pedía llevar a otras mujeres, colaborar con dinero y tener muchos hijos. La mujer era santa después de el 8º hijo. ¿Te imaginas? Tenías que tener 8 hijos para recién ser santa. Los primeros años de la escuela tuvieron la promoción de un grupo de mujeres que formaron en patronato. La primera presidenta fue Hortensia de Dean de Migens. La sucedió Luisa Nelson de Llorente. En su casa se reunían los miércoles María Luisa Dujau de Avellaneda, Luisa Dajau de Escalante, Elena Figueroa de Avellaneda, María Luz Fontana de Pini, Carmen García Verde de Klappenbach, Carmen de Los Ángeles Larruy de Petit, Esther Zavalía de García Mansilla, María Elena Secondo de Cuesta Silva. Las donaciones llegaban a todos lados. La renta de un campo, una tienda de regalos en Ayacucho, en 1584, en la Recoleta, que los daba sus ganancias. El laboratorio Andrómaco de Alejandro Roviralta, las instituciones Adveniat y Misur de Alemania, 40 millones de pesos mensuales que desde el 26 de noviembre de 1976 daba como renta una playa de estacionamiento de automóviles ubicada en una zona de Buenos Aires llamada Constitución, y que aportó durante 6 años, es decir, hasta 1982, el 50% de sus ganancias. Este donativo, entre comillas, se consiguió por intermedio de Carmen de Los Ángeles Larruy de Petit de Córdoba, quien conocía a Osvaldo Cocciatore, de origen cordobés, a quien habló pues de este proyecto. En 1979, Ana María Sanguinetti reunió a numerarias y supremacías para pedirles ayuda. Se necesitaban más alumnas porque la chacra estaría repleta durante todo el verano. En pocas semanas se armaron listas de nombres de chicas entre 12 y 13 años de todo el país que eran buenas candidatas, pobres, de lugares rurales, sin posibilidades de educarse, de familias trabajadoras católicas, con los sacramentos al día en lo posible, aunque si no lo tenían pues por falta de acceso y no de fe, no había problema. Chicas con destino a ser criadas. De una u otra manera,
los primeros nombres, se los sacaron las supremacías a sus empleadas, una hermanita, una prima, una amiga del pueblo, le mandaron a preguntar a otras mucambas del barrio con las que charlaban. Una escuela gratuita en Buenos Aires para hacer mucamas profesionales. Se corría el rumor. La empresa Ford contribuyó con la donación de un automóvil al que se llamó el 80 por haberse conseguido pues en ese año que se utilizó para los viajes de promoción y búsqueda de alumnas y otras necesidades de la escuela. Así se enteró Claudia, una señora de Rosario, tía de una numeraria llamada María Amelong. Se lo comentó a su empleada y entonces su empleada llamó a su sobrina. Hay una escuela de hotelería en Buenos Aires. Sirvienta ha adquirido en las últimas décadas un matiz peyorativo como también criada, aun cuando su etimología hace referencia a la empleada que ha servido en la misma casa desde pequeña. También doméstica tiene la misma raíz etimológica. Otros términos utilizados son chica, muchacha y mucama. Este último comúnmente utilizado va cayendo en desuso. Hoy en día en ciertos círculos se usa llamarlas con el término inglés maid o maid. Ana María Sanguinetti, primera directora de este ICIET 2019. En marzo empezaron a las clases tal como Claudia les habían imaginado. Pues izaron la bandera, cantaron el himno y les dieron carpetas en las que hicieron las carátulas de las materias: matemáticas, ciencias naturales y aplicadas, prácticas de taller, religión, historia, formación moral, cívica, geografía, castellano, inglés, artes del hogar, ciencias del trabajo y educación física. Eran unas de las materias. Antes de las 7 de la mañana sonaba el despertador en los pasillos. El desayuno era un paso rápido para después ir a la misa y enseguida había que ponerse a trabajar en el orden, limpieza y cocina de la casa. Para ellas y para las huéspedes hasta el mediodía, que paraban para almorzar. Después de limpiar la cocina entraban a clases. Cuando terminaban volvían a trabajar. ¿Hasta qué hora? Volvían a trabajar hasta la hora de la cena. Tenían tiempo para una pequeña tertulia después de levantar y lavar todos los platos a eso de las 10 de la mañana. Cuando los huéspedes terminarían su cena, se cerraba la puerta entre el comedor y el resto de la casona. Doble llave, por cierto. Una de las directoras las cerraba desde el lado de las chicas y siempre acompañada por otra numeraria o alumna, y algún director hacía lo mismo del otro lado con un numerario. Nunca debían cruzarse mujeres y varones solos. La puerta dejaba la cocina del lado de las chicas para que una vez cerrada pudieran pasar a limpiar, lavar y preparar la mesa para el desayuno del siguiente día. Cuanto más rápido se lo hacía, más tiempo podrían dormir o les quedaba para dormir. Rápido era era apurado. Había que buscar esta perfección siempre, porque así es como Dios quería que se hagan las cosas. La vajilla en la mesa se servía así, asado, cocinado, como que puso las tazas hacia la izquierda, las asas miraran hacia la derecha, todas alineadas. Las servilletas en el mismo doblez a la derecha, los cubiertos juntos no, uno de cada lado del plato, el tenedor a la izquierda. En los platos, en las clases prácticas, aprendían cómo hacer bien o mejor las tareas que les tocaban todos los días. Trabajar con
Con un orden y un método podía dosificarse el esfuerzo y cansarse menos. La cera debe cubrir todo el piso. Primero con trapo y secador, después de rodillas para llegar a los rincones. Con cuidado, no sea cosa de mancharse el uniforme. Puede poner algo debajo de las rodillas para que duelan menos. Lustrar parece fácil, pero no, la máquina es grande y ellas chiquititas. Cuidado porque las puedes revolear. Le quedó cera acumulada en el zócalo, Micholita, y también en aquel rincón. Eso se saca con viruta, otra vez de rodillas. Queman las manos después de la viruta. Y fíjate esto, había técnicas para tender la cama, ordenar una habitación, limpiar la cocina y mantener esta despensa, otras para priorizar y jerarquizar tareas cuando eran muchas, para aprovechar el tiempo, para no tener que hacer dos veces lo mismo. Algunas de las chicas habían llegado sin saber limpiar vidrios y muchas no conocían elementos de limpieza básicos. También era nuevo para muchas de ellas bañarse en una ducha, tener una cama individual y comer 4 veces al día. La tarde de clases a veces se hacía cuesta arriba, sobre todo en las materias teóricas. Siempre alguna de las chicas cabeceaba o se rendía al sueño sobre el pupitre. Había una profesora de historia que no se los dejaba pasar, se los acercaba y les susurraba al oído: mi hijita, levántese, vaya al baño, lávese la cara, mójese detrás de las orejas y vuelva. Esa profesora había llegado después de que echaron a otra más jovencita que ella, que había explicado la teoría de la evolución de Charles Darwin en su clase. Tenía apenas 22 años, estudiaba Derecho y era vecina de Bellavista. Cuando la llamaron para pedirle que volvería al aula y dijeron que eso de la evolución era todo una mentira, renunció. La mayoría de las profesoras no era de la obra y tampoco tenían este humor, este amor inmenso. Éramos chiquititas, recuerda Claudia, mientras repasa las fotos en las que se le ve con uniformes de distintos colores según iban pasando los años, en el patio de la chacra, bailando folclore, en la cocina cortando carne, en el planchero con los rodillos y las sábanas, en una tertulia tocando la guitarra, sentada en la cama de su habitación con un crucifijo detrás. No podíamos salir solas, decían, a ningún lado. Los domingos nos llevaban a dar una vuelta por ahí nomás, y también a veces de excursión fuimos a conocer la fragata Sarmiento una vez, otra a la Rural y a la República de los Niños. Tampoco se podía quedar solas, había como quedarse solas. El único momento de intimidad era cuando entraban al baño y siempre tenían el tiempo contado, porque alguna compañera estaba esperando su turno o una instructora mirando a qué hacíamos. Y si veía que entre algunas había confianza, las rotaban en las habitaciones y en las tareas. Había un teléfono general por el que podían recibir llamadas, pero las familias muchas veces no tenían quien les prestara un teléfono o el dinero para pagar una llamada que ni siquiera sabían si les pasarían. Lo mismo pasaba con las cartas. Cuando llegaban iban directo a la dirección. Una numeraria las revisaba y cuando llegaban las revisaba y evaluaban si es que podían leerlas. Lo peor era que anunciaran alguna muerte, porque ahí a las chicas les daban ganas de irse a ver a la familia. Esas
se las daban un mes después, cuando ya había pasado todo. Si las cartas pasaban, las dejaban responderlas. Antes las leían, si es que decidían no enviarlas, no les avisaban. Los días pasaban sin sobrevuelos, sin sobresaltos. A Claudia le gustaba la escuela, se había acostumbrado a ella, aunque extrañaba mucho escuchar música. ¿Cuánto hacía que no podía poner un disco de Rafael Acarrá, Jesús, y jugar a mover la cabeza como ella? A uno de Palito Ortega, de los que escuchaba a sus padres los sábados a la noche, había visto un recital en la televisión en su casa, pero ahora no veían la tele. Había una empotrada en la pared del living y cerrada con llave. La llave la tenía una de las directoras. Qué ganas de sacársela a escondidas y ver una tarde de cine continuando tirada en un sillón un domingo cada mucho. La prendían a la hora de la tertulia, pero dependía mucho de la programación. Era imposible controlar lo que podían escuchar o ver. El proyector, en cambio, tenían menos riesgos. Cantando bajo la lluvia, un gato en el tejado, Expreso de Oriente, Sandokan, el tigre de Malasia, la novicia rebelde. Esas eran las que nos pasaban. Y cuando había un beso o algo así medio romántico, enseguida tapaban el proyector con un diario o algo hasta que pasara la escena. Qué triste. Felices todas, sentadas en silencio frente a la pared, miraban fascinadas y se reían y lloraban. Quizás alguna aprovechara pues ese momento que para llorar como por su familia, por su novio que había dejado porque sí. Al día siguiente todo volvía a empezar. El Opus Dei era omnipresente, pero no sabían mucho hasta que les tocaba. Podía ser en cualquier momento, una tarde de lluvia o una mañana de sol antes de después de la propia misa, en medio de alguna tarea, al terminar la tertulia o en el paseo dominical. Una numeraria con la que más trato tenían, pues se acercaba a hablarles, y en esta les preguntaba cómo se siente ser mejor cada día. Dios la mira y está feliz con su servicio. Después de algunas charlas les recomendaba confesarse. El padre no dudaba: usted tiene vocación, qué feliz debe ser. Volvía entonces la numeraria: usted puede santificarse a través del trabajo. Y el cura: Dios la ha elegido para concederle su gracia. Y la numeraria y el cura: sus padres tendrán el cielo gracias a usted. Servirla es la tarea más digna que una mujer puede hacer. Miserable. Salvarse sirviendo a Dios, qué privilegio. No ha nacido hombre para una numeraria auxiliar. No tendrá felicidad si rechaza el designio divino. Si tiene hijos, nacerán enfermos porque está desafiando la decisión de Dios. Si no es la obra, será el infierno. Yo jamás vi mi vocación, pero si Dios la veía, ¿cómo iba a decir que no? Esto decía Claudia. Fue en el año de las prácticas, cuando terminó los 3 años de escuela, que ella pitó como numeraria auxiliar. Así le decía Escrivá de Balaguer a hacerse de la obra: pitar. Creo que a mí me dejaron tranquila mientras estaba en la escuela, porque mis padres venían a verme una vez al mes. Sabían que yo podía decirles que no estaba bien y me perdían, porque ellos te miren y te eligen. No invitan a todas las chicas a hacer de la obra. Una vez que pitó, la separaron del resto de las chicas que no eran del Opus Dei, para empezar a cumplir con las reglas del plan de vida. Además del trabajo, ser numeraria auxiliar conlleva una rutina de rezos, meditaciones, charlas con la directora espiritual, confesión con el cura, formación teórica intensa de 2 años y las mortificaciones físicas. Son tantas cosas que cuando te dan
el cilicio, una liga de alambre con puntas, y disciplina, un látigo de soga con varias puntas, y encerrado vos solo pensás en que tenés algo más para hacer. Claudia pitó en 1984 y cuando tenía 19 años, pero la ley argentina vigente era menor para el Opus Dei, ya era grande. Lo ideal era que todos los miembros pitaran a los 14 años y medio o 15 quizás. La cuenta era así, tenían que pasar 6 años desde la admisión hasta la incorporación de por vida al Opus Dei. Para eso tenían que ser mayores. En ese tiempo los formaban y los evaluaban convicción, disciplina, carisma y salud. Entonces, si estaban listos con los 21 años, llegaba la fidelidad. Un anillo como símbolo de la alianza con Dios y un testamento de punto y letra en favor de la nueva familia. A Claudia le tocó firmar en favor de una asociación civil, la AFC, que era la que llevaba la administración de la escuela. Entre 1980 al 2002 trabajó en una docena de instituciones del Opus Dei en la Argentina, residencias universitarias, casas de varones, casas de mujeres, casas de retiros, clubes para niños, la sede central. Hasta que se escapó, encontró el momento y salió. Se llevó las pocas cosas que tenía, no escribió la carta obligatoria al padre, la máxima autoridad en Roma, para pedirle permiso. Nadie puede irse sin la carta de dispensa. Claudia se fue. El Opus Dei llamó a sus padres, los fue a ver, la buscó en la casa de otras numerarias auxiliares que se habían escapado antes de que ella. Imposible, si las chicas que se iban eran como fantasmas, desaparecían como ella, de un día para el otro. Y adentro decían que pobres se habían vuelto locas y se habían ido detrás de cualquier tipo. A veces las hacían rezar por sus almas pobres. Eso dijeron de ella también, mientras la buscaban en Villa Romalto, en Buenos Aires y en Rosario. En una de las casas en las que buscaron fue la de Lucía Jiménez. En las de Lucía Jiménez, una numeraria auxiliar que se había escapado antes. Lucía era un pueblo rural. Perdón. Lucía era de un pueblo rural de Paraguay, Loreto. La habían llevado a Asunción a los 14 años y a los 16 en 1982 a Buenos Aires en un avión de la Embajada Argentina. No hubo escuela para ella, fue directamente a trabajar. Lucía nunca supo dónde estaba Claudia hasta que muchos años después, en el año 2014, viajó a Villa Ramalto con su familia y la recordó. Buscó el apellido por la guía telefónica y la llamó, la atendieron dos padres, le contaron que vivía en Rosario y le dieron su dirección. Lucía la fue a ver. En 2017 el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires cerró el Instituto de Capacitación para Empresas de Servicios, ICIES. Le habían cambiado el nombre y la figura cuando tuvieron que adaptar el programa de estudios a las nuevas leyes de educación del país. En 1993 no había argumentos para justificar que chicas de 13 años tuvieran que irse tan lejos de sus familias para tener acceso a la educación. Bien hecho. En verdad, antes solo pelaba patatas, ahora se están santificando pelando patatas. José María Escrivá de Balaguer. Surco, 1986. El fundador del Opus Dei deseaba una mejora de las condiciones sociolaborales en que se desarrollaban en algunos países las tareas domésticas y vislumbraba
la proyección social que se derivaría de la dignificación de esta tarea, tanto para la entera sociedad como para la expansión universal del Opus Dei. Ana María Zinghetti, 2019. En el año 2021, Lucía, Claudia y otras más, 41 mujeres denunciaron al Opus Dei ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe y el del Vaticano por trata de personas, reducción a la servidumbre y manipulación psicológica. Hasta hoy no tuvieron respuesta.